Y a mí me da mucho gusto este día poder saludar a Adán Ramírez. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es un gran amigo, compañero, siempre lo veo aquí en los pasillos, nos saludamos. Él es crítico de literatura y escritor también. Y ahorita pues me da mucho gusto porque él siempre está en los diferentes espacios pues platicando y dando reseñas acerca de los libros. Pero en esta ocasión vamos a platicar de un libro que se llama Olor a lluvia, en donde él conoce muy bien al autor, creo que demasiado bien, ¿verdad, Adán? Pues algunas veces lo he visto, querida Cintia, muchas gracias. Buenos días. Por el espacio, es un placer aquí estar contigo, como dices, somos amigos de hace ya muchísimo tiempo, llevo yo 10 años aquí en Fórmula, tú me decías que un poco más, y pues sí, fíjate que saqué este libro de relatos que me tiene muy muy feliz, y como dices, olor a lluvia, estamos hablando de algunas palabras un poco difíciles ahorita, sí, fuera del aire, y vino un poco del petricor. El petricor es el olor a lluvia, no es una palabra admitida por la RAE, por la Real Academia de la Lengua, viene del italiano, luego nosotros lo jalamos del inglés, pero es ese olor tan particular que tiene la lluvia. No hay ningún cuento que se llame como tal, sin embargo la editora me dijo, ¿por qué no le pones un nombre que no sea exactamente uno de los relatos? Es un conjunto de 12 relatos y yo nací en Oaxaca y desde siempre me gustó mucho el olor a la lluvia. Yo recuerdo que a la gente en Oaxaca no le gustaba mucho la lluvia y a mí me fascinaba, ¿no? Porque de repente las primeras lluvias de junio, vienes de 5 meses que no llueve, ¿no? Y el sol es fuerte y la tierra es árida, entonces cuando empieza a llover el olor es pero fuertísimo, ¿no? Si en general se siente, pero en ese momento es como contundente, ¿no? Entonces ya en la Ciudad de México, que llueve muchísimo, tuve que hacer un acto de valor al decir, me sigue gustando la lluvia. Sí. Fue un reto para ti. Un reto, exacto. Sí, como a tierrita mojada, ¿no? Supongo. Exactamente. Sí, tiene un olor muy peculiar. Pero, pues, ¿qué se siente, Adán, después de ser crítico y todo? Ahora, pues, ¿eres escritor? ¿Tu primer bebé? Ahí está el primer bebé. Aquí nos da mucho gusto presentarlo. Pues muchísima alegría, querida Cintia, porque este libro pues lo fui escribiendo, digamos, mientras leía muchas otras cosas, mientras estaba en la universidad. Yo estudié literatura, ahora estoy haciendo una maestría también, y mientras leía muchísimos libros, entonces de alguna forma fue como si se fueran cayendo de las manos, ¿no? Estás leyendo algo y escribiendo al mismo tiempo. Y lo que me gusta mucho ahora que dices lo del primer hijo es que hay una gradación, una especie de crecimiento, quisiera pensar, o lo hay en el sentido de que pasan los años, ¿no? A veces querramos o no, vamos creciendo, ya de repente tienes 30 y luego 40. Entonces, bueno, es años de formación con los primeros cuentos que los agrupé en una sección que se llamó Visiones, ¿no? Un poco lo que vislumbras de la vida cuando eres joven. Después a la segunda parte le puse Libros y Lugares, un poco cuando te consolidas, ¿no? Mi vida se transformó en libros, ¿no? De repente habitan más mi vida los libros que las personas, y algo hay también en estos relatos de Olor a Lluvia, sobre todo en uno que se llama Algunas Mañanas en Miscuac, donde hablo del Quijote, también donde hablo de un escritor alemán, Leo Perutz, de que se transforma de repente cuando lees tanto y cuando estás con amigos que solo viven en la literatura, que la vida se transforma de repente, no sé, ahora que veíamos Chapultepec, se transforma en estar en un castillo, en un lago, que pues no sé, esta ciudad que es tan fascinante. Y finalmente al último que le puse Presagios, como qué es lo que esperas o cómo es envejecer un poco, ¿no? Maravillosas historias. ¿Esta sería tu favorita? Pues yo creo que todas, ¿sabes? Todas me van conmoviendo de diferente manera. El primer cuento con el que abre se llama La muerte de Pedro, y es el único que tiene una cosa autobiográfica. Todo más, lo demás los inventé, y es el momento en que conoces a alguien y se muere por primera vez en tu vida, ¿no? Teníamos un vecino en el lugar donde crecí, en el pequeño pueblo. Recuerdo que la tarde que murió, mis amigos y yo nos fuimos al campo y el cielo se llenó de nubes y empezaron a caer unos truenos brutales, y era la primera muerte que yo vivía. Y entonces uno de mis amigos dijo, es por la muerte de Pedro, ¿no? Entonces yo dije, ¿acaso esto sucederá siempre que alguien muere? Pues bueno, ya después mucha gente se empezó a morir a mi alrededor, y ya vi que las cosas eran diferentes, pero es de los cuentos quizás que más me han dejado huella, aunque cada uno de estos he vivido con ellos durante al menos 7 años. Sí, a veces es difícil hablar de la muerte. Sí. Aquí en México, pues lo hacemos parte de nuestra cultura. En noviembre acabamos de pasar Día de Muertos, creamos ahí como los rituales, el creer que las personas vienen del más allá a visitarnos, pues tratamos como de tener ese apego todavía con la gente que se fue. Pero qué difícil es, pues no sé, desde niño como
intentar entender este tipo de Claro. situaciones, ¿no? Claro. Como mencionas, buscamos como relaciones de seguramente vino y tomó el alcoholito que le dejé Claro, ahí porque claro. le gustaba, o Claro. ay, como que sí sabe rara la comida. Le empezamos a dar como significado y nosotros empezamos a formar en nuestro pensamiento ideas que nos hacen creer que la gente sigue ahí, que Claro. hay un porqué. Como decías, Claro. el día se nubló, ¿no? Exacto. Todas esas cosas también resulta como poético, ¿no? Claro. Darlas a conocer y tú las plasmas aquí en todas tus historias. ¿Por cuál empezaste, Ada? El primero que abres se llama Zoom, que hago como una especie de zoom ver desde la mirada interior hacia afuera, hacia toda la galaxia. Me gustaba pensar que Oaxaca justamente está en la misma latitud que África, ¿no? Y que incluso la parte central de África, ¿no? Ese fue el primer cuento por el que empecé, que es una especie de autoanálisis y juego de empezarte a inventarse de otras personas, porque para mí escribir ficción en específico es convertirte en otra persona, poder vivir otras vidas y no solo la tuya, que en general eso es la lectura. Entonces, bueno, fue Zoom, luego La muerte de Pedro, y de ahí ya me fui moviendo hacia otros cuentos. Y sí, justo lo que dices de la muerte, se dice que cuando te das cuenta que te vas a morir es el fin de la infancia. Sin embargo, tu relación con la muerte va cambiando, ¿no? Cuando eres joven, tienes 20 años, es una especie de tentación, ¿no? Me voy a morir, me puedo morir, estás tan vivo, pero en cuanto empiezas a envejecer más, ya no es una tentación, sino una especie de, o más bien un destino, ¿no? Y te crea ahí como un tipo de ansiedad. Pero bueno, es con lo que tenemos que vivir, saber que, pues, algún día va a llegar, ¿no? Algún día va a llegar, por ejemplo, exacto. hay que disfrutar la vida, ¿no? Día Tal a día. cual, exacto, querida Tú la Cintia. disfrutas mucho en todos Muchísimo. tus relatos y aquí plasmando las historias. Y a través de la lectura también podemos vivir a través de tus historias varias experiencias. Y es lo importante de la lectura. ¿Tú crees que ha cambiado, por ejemplo, ahora con las redes sociales, los libros digitales? La gente ya no se acerca tanto a la lectura y por eso es que lo que platicábamos, Sí. a veces existen como varios errores. Me ha pasado también como comunicador que lees mal ciertas palabras, pues a lo mejor porque te hace falta como investigar, indagar más y adentrarte a ese mundo que nos da también, pues, la lectura. Claro, mira, son dos cosas ahí, Cintia. La primera es que en México, por desgracia, no tenemos clases de español. No sé por qué. Todos nos sentimos culpables de no saber gramática, pero no es nuestra culpa, no se enseña en las escuelas, por un lado. Pero fíjate que las redes sociales no son nocivas para la literatura, al contrario. Porque finalmente son escritura, son imagen también, pero se hacen en soledad, que eso tiene que ver mucho con la escritura y con la literatura. Y creo que más bien, si ya en general existe un nicho de personas que leen, creo que las redes sociales son un lugar donde se puede expandir. No sé, en Instagram está el caso de Elvira Sastre, que es una poeta que vive en Instagram, tiene 500,000 seguidores y todo el mundo la sigue allí, y me encanta que se pueda trascender de la gente que no lee Adán, voy a hacer una pausa y regreso contigo para seguir platicando de esto. Vamos a una pausa, regresamos. Regreso y estamos platicando con Adán Ramírez sobre su libro, que pues es maravilloso, Olor a lluvia, y platicábamos acerca de que las redes sociales pues no están como en contra, ¿no? de la cultura y la forma de escribir, aunque tengo ahí mis dudas, Adán, porque de repente ya los chavos ya no escriben todo completo, con eso que ya te limitan las redes sociales a tener un cierto de caracteres para poder transmitir tu mensaje, pues le cortan, ¿no? Ya todo es claro. Tienes que estar ahí descifrando un poquito. Sí, claro, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que son una herramienta. Y a veces culpamos a las herramientas de nuestros propios problemas sociales o estructurales, ¿no? Creo que si tenemos la posibilidad de escribir en un WhatsApp o en un tweet o en cualquier red social abreviando, pues no pasa nada y puede ser divertido, ¿no? El hola que hace, mientras sepas que va con H, ¿no? Claro. Mientras sepas gramática. Quiero decir, no están peleados, y creo que lo que sí que puede ser, Cintia, y eso es muy importante, de los grandes problemas, al menos en México, es la centralización con la cultura, ¿no? En específico. Sabes que al menos 20 millones de mexicanos nunca van a ver un libro en su vida. Nunca lo van a ver, nunca lo van a tocar. Entonces, creo que las redes sociales lo que tienen, como lo tiene el libro electrónico, que también fue una de las grandes discusiones, ¿va a desaparecer el libro físico por el libro electrónico? Pues la verdad es que no está siendo así, porque leer es un acto de un fetiche, es un vicio, es un hábito, es un placer, y como todo eso, pues necesitas muchas veces tocarlo.
Y también si es electrónico, pues finalmente es el mismo texto, si te gusta así. Lo que quiero decir es que las redes sociales acercan más que alejan, creo yo. Puedes tener la posibilidad de decir Salman Rushdie. ¿Quién es Salman Rushdie? Te metes a Twitter y ves quién es, ¿no? Te metes al Google y ves quién es, puedes acercarte a alguno de sus relatos, puedes ver qué pasó con los versos satánicos. Es decir, creo que son una herramienta muy potente, aunque, por supuesto, sin que necesitan, pero yo creo que como cualquier cosa, de una educación detrás, ¿no? Sí. Quizás el problema es que nos hace falta vemos los huecos que tenemos en la educación a partir de las redes sociales. Yo creo que nos evidencian, ¿no? Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de Twitter, querida Cintia, es que no sabemos discutir. Sabemos pelear, pero no discutir. No sabemos escuchar a las otras personas. No sabemos escuchar puntos de vista que no sean los nuestros. No sabemos compartir nuestro punto de vista. Entonces, bueno, se evidencian nuestras carencias en las redes sociales, pero creo que son una herramienta. Yo, por ejemplo, con los periódicos, con la televisión, las disfruto mucho. Yo puedo entrar a Twitter y ver lo que dijiste hoy, esta mañana, aunque yo me levanté a la 1 de la tarde, sí, y ya vi de qué se trató, ¿no? Sí, ya con las plataformas, aunque también, exacto, pues las herramientas dificultan la comunicación, porque yo he visto como mensajes de WhatsApp en donde la gente malinterpreta también cosas. Tú quisiste decir algo y ya lo tomaron como de otra manera. También se da ese tipo de discusiones. Claro, yo creo que ahí el peligro sería, y esto sí que fue algo brutal en la pandemia desde mi punto de vista, es la alienación, ¿no? O sea, que de repente tu vida social sea a partir de una plataforma, exacto, de una aplicación, más que de platicar con alguien, de tocar a alguien, ¿no? Digamos, que tu vida amorosa, que tu vida, tus lazos de amistad sean por comunicarte mejor por una red social que por las palabras, por las señas, por el tacto, ¿no? Que no sepas abrazar, ¿no? Yo creo que esos son problemas que sí pudieron tener o sí están teniendo muchos jóvenes, ¿no? Que no pueden comunicarse cara a cara, sino que se tienen que comunicar mediante una red social, ¿no? Y que creo que dentro de, si se podrían llamar beneficios de la pandemia, porque no fue para nada agradable, pero fue que la gente se empezó a acercar un poquito más a la lectura porque tenía tiempo. Claro. Porque eso es a veces lo que nos hace falta, ¿no? El tiempo para, pues, sentarnos, agarrar un buen libro, como es Olor a Lluvia, por supuesto, sí, y leerlo, disfrutarlo. Pero con el ritmo de vida, ¿qué hacemos? O sea, claro, se complica muchísimo que el trabajo y todo, llegas a la casa cansado y dices, voy a leer, ¿no? Claro. Pues ya mejor prendo 5 minutos la tele y me duermo. Tienes toda la razón, Cintia. No, hablábamos justamente ahorita fuera del aire de los espacios laborales que son muy estrictos y creo que no tenemos algo en nuestra cultura que los romanos tenían, por ejemplo, que era el otium literarium. El otium literarium era ocio, de alguna forma, ocio literario, pero era dedicarle el mismo esfuerzo que al trabajo al ocio literario. Es decir, en la pandemia tuvimos tiempo de decir, ¿ahora qué hago? Bueno, pues voy a leer, ¿no? Y justamente creo que nuestras vidas en el presente, en ciudades monstruosas como la de México, pues no tenemos tiempo para cultivarnos, ¿no? Para darle algo a eso que está en el fondo de ti, que se llama espíritu, que el petricor despierta o que despiertan algunos amaneceres o unos atardeceres, pero que está, por supuesto, en la literatura y que durante la pandemia decíamos, pues hay que ver películas, hay que leer, ¿no? Y justamente, aunque las editoriales cayeron en crisis por obvias razones, que las librerías estaban cerradas, sí que la gente se acercó muchísimo más a los libros y a las editoriales en específico pudo decirles, oye, necesito tu libro, y las editoriales directamente lo mandaban. Entonces, pues son de las cosas buenas dentro de la tragedia que es una pandemia, ¿no? Sí, bueno, Adam, pues yo me podría seguir porque platicar contigo, la verdad es que es súper interesante. Yo espero que vengas más a este espacio. Claro que sí, Cintia, cuando quieran. Es un honor estar disfrutando tus palabras. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrar Pues tu bueno, libro? justamente ahorita está en el Fondo de Cultura Económica, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, y escribí directamente a la editorial, Mito Editorial, y allí lo pueden encontrar y próximamente en todas las librerías. Perfecto, pues ahí vamos a estar al pendiente. También redes sociales. Redes sociales estoy como Adán Serret, tanto en Twitter como en Instagram, hablando de las redes sociales. Pues ahí está, Adán. Por supuesto, yo me voy a hacer tiempo para leerlo, te lo prometo. No importa que pase el trabajo, yo me voy a dar tiempo para leer este libro y luego lo comentamos. Espero estar a la altura, querida Cintia. No, claro que sí. Pues Adán Ramírez, experto precisamente en literatura y ahora escritor, que nos presenta Olor a Lluvia para que ustedes lo compren y disfruten de esta maravilla. Muchísimas gracias, Gracias Adán, a por ti, tu querida tiempo. Cintia, a ustedes siempre.
Pues ahí está, Adán Ramírez. Y ahora vamos ya precisamente a otras cosas, también de cultura.